En una reciente entrevista, el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, declara que quiere joder a los no vacunados y que, de hecho, no considera que las personas no vacunadas sean ciudadanos. ¿Son estas unas declaraciones razonables, legítimas, para un presidente de la República Francesa? Veámoslo. Unas recientes declaraciones del presidente de Francia, Emmanuel Macron, han desatado la polémica porque textualmente decía que quería joder a los que no estaban vacunados. Por leer el extracto de la entrevista, los peores enemigos de una democracia son las mentiras y la estupidez. Nosotros estamos presionando a las personas no vacunadas, limitando tanto como resulte posible su acceso a las actividades de la vida social. Francia ya ha vacunado al 90% de la población que se puede vacunar y solo una pequeña minoría se están resistiendo. ¿Cómo podemos reducir esa minoría? Pues nosotros la estamos reduciendo, perdónenme la expresión, jodiendo a los no vacunados aún más. Esta es la parte de la entrevista que ha retumbado más en los medios de comunicación, probablemente por el uso de un verbo malsonante que se considera estéticamente impropio de un presidente de la República. Pero no es la parte de la entrevista que creo que es la que debería generar un mayor escándalo. No digo que no sea una parte de la entrevista muy discutible, muy debatible, muy criticable, pero desde luego las palabras que siguen a las anteriores son las que desde mi punto de vista resultan absolutamente inaceptables para un presidente de la República, hasta el punto de que Macron debería o rectificar y pedir disculpas profundas por esas palabras o dimitir. Y es que después de explicitar que su política sanitaria consiste en fastidiar tanto como sea posible a los no vacunados para presionarles a que se vacunen, Macron añade que no pretende ni encarcelarlos ni vacunarlos obligatoriamente, pero, insisto, y esto es lo que me parece más condenable, Macron continúa. Ya os lo hemos advertido, a partir del 15 de enero los no vacunados ya no podréis ir a un restaurante, ya no podréis ir a una cafetería, ya no podréis ir a un teatro, ya no podréis ir al cine. ¿Y cómo justifica Macron estas restricciones? Pues con la siguiente frase, que es la que digo que debería ser motivo o de disculpas muy profundas, de disculpas y rectificación muy profunda, o de dimisión. Cuando mis libertades amenazan las libertades de otros, yo soy un irresponsable. Hasta aquí de acuerdo. Es decir, las personas no tienen derecho a actuar de tal manera que dañen a terceros. Mi libertad no incluye el derecho a atacar, a coaccionar, a cercenar la libertad de terceros. Por tanto, hasta aquí, de acuerdo, como principio general. Pero atención a lo que sigue a continuación. Cuando mis libertades amenazan las libertades de otros, yo me convierto en alguien irresponsable. Y alguien irresponsable no es un ciudadano. Atención con esto, ¿eh? Macron está negando el estatus de ciudadanía a aquellas personas que deciden no vacunarse, a aquellos ciudadanos franceses que deciden no vacunarse. El estatus de ciudadano frente al Estado es lo que en última instancia le dota a una persona de derechos frente a ese Estado. Derechos que el Estado está obligado a respetar. La diferencia entre el ciudadano y el súbdito es que el súbdito se somete a la arbitrariedad del Estado. El Estado es dueño y señor del súbdito. En cambio, el ciudadano tiene un estatus jurídico reforzado frente al Estado. El Estado se somete a sus ciudadanos. El Estado no tiene potestad sobre sus ciudadanos porque son ellos los que mandan, teóricamente, sobre el Estado. El artículo 6 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, emanada de la Revolución Francesa, decía justamente: la ley es la expresión de la voluntad general. Bueno, esto es una idea rusoniana que en general es incorrecta, pero ahora explicaremos cómo se puede reinterpretar. Todos los ciudadanos tienen derecho a contribuir a su elaboración, personalmente o a través de sus representantes. Debe ser la misma para todos, tanto para proteger como para sancionar. Además, puesto que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, todos ellos pueden presentarse y ser elegidos para cualquier dignidad, cargo o empleo público, según sus capacidades y sin otra distinción que la de sus virtudes y aptitudes.
Es decir, que los ciudadanos tienen derechos políticos frente al Estado y el Estado no puede arrebatarles esos derechos políticos porque está subordinado a ellos. Y los cargos públicos que temporalmente ocupan las magistraturas del Estado, como por ejemplo Macron siendo presidente de la República, no pueden secuestrar los derechos políticos de sus ciudadanos. Derechos políticos que abarcan no solo la capacidad para presentarse a cargos públicos, sino también para influir en cuál es el marco legislativo de ese país. Marco legislativo bajo el cual, por cierto, también se somete o también se debería someter en las mismas condiciones que el resto de ciudadanos el mismísimo presidente de la República, Emmanuel Macron. ¿Se imaginan un presidente que pudiera ir diciendo tú eres ciudadano, tú no eres ciudadano? En tal caso, el presidente terminaría expulsando de la condición de ciudadano a toda aquella persona que no vaya a votar o que no vaya a influir en un marco legislativo que sea conveniente para sus intereses. Preseleccionando a los electores, terminarías consiguiendo que se elija aquello que tú quieres que sea escogido. Y por tanto, un presidente que tuviese la potestad de retirar la condición de ciudadanía a aquellas personas que ya son ciudadanos, no sería en realidad un presidente, sino que sería un tirano. Por eso digo que Macron en realidad debería tener solo dos opciones: o aclarar sus declaraciones y disculparse por el malentendido que se haya podido generar. Quizá Macron en esa entrevista no quería decir que los no vacunados dejan de ser ciudadanos o que desde su punto de vista dejan de ser ciudadanos, sino que no son, por ejemplo, buenos ciudadanos, lo cual tendría un matiz completamente distinto a señalar que los no vacunados, por ser irresponsables, no son ciudadanos, ya que en tal caso, repito, Macron está afirmando que él considera que puede comportarse como un tirano frente a esos ciudadanos a los que ha retirado la ciudadanía por cometer una irresponsabilidad que a él no le parece aceptable. Y, en segundo lugar, como alternativa, si el sentido de sus palabras es ese, que él considera que los franceses que no se vacunan dejan de ser automáticamente ciudadanos, la única elección, el único camino que debería poder recorrer Macron es el de la dimisión. En términos generales diría que el debate de la vacunación se está sacando absolutamente de quicio y se está utilizando de manera deliberada para restringir más libertades de las que sin duda estaría justificado en ningún caso restringir. Hay un debate legítimo en qué sucede dentro de nuestras sociedades con los no vacunados. En la medida, y esta es una cuestión que tiene que dilucidar la ciencia, en la medida en que un vacunado tenga menor probabilidad de contagiarse que un no vacunado, es verdad que una persona que no está vacunada dentro de una sociedad puede generar externalidades negativas sobre terceros. Sería, ya digo, si la premisa anterior es cierta, sería un mayor riesgo que una persona que sí esté vacunada, porque si no estás contagiado no puedes transferir el virus. Y por tanto, si tienes menor probabilidad de contagiarte, también tendrás menor probabilidad, ceteris paribus, de transferir el virus. Por tanto, si todo eso fuera así, desde luego habría un cierto debate sobre cómo internalizar esa externalidad negativa. Personalmente soy partidario de que se internalice de manera descentralizada, es decir, dejando a los dueños de los locales comerciales, de los bares, de los restaurantes, de los cines, de los teatros, decidir las condiciones en las que admiten o no admiten la entrada de determinadas personas, ya sea requiriendo vacunación o requiriendo, por ejemplo, un test negativo mostrando que esa persona no es portadora del virus. En todo caso, eso es un debate. Y otro debate absolutamente sacado de quicio es retirar, como digo, el estatus de ciudadanía a aquellas personas que no están vacunadas. Ese trato ni siquiera lo estamos dispensando dentro de nuestras sociedades a los delincuentes, a los criminales. Macron no ha dicho que considera no ciudadanos a los criminales que están encerrados en las cárceles. Ni siquiera a los criminales que están encerrados en las cárceles, Macron les dispensa un trato tan despectivo, tan enemistoso, como el que está dispensando a las personas no vacunadas. Insisto, siempre que sea posible, y actualmente lo es, no vacunarse ha de ser una opción libre. Una opción libre que puede conllevar consecuencias, que puede conllevar responsabilidades, pero esas consecuencias o responsabilidades no pueden ser en ningún caso la retirada del estatus de ciudadano a aquellas personas que sean ciudadanos. Un presidente que no trata a parte de sus ciudadanos como lo que son, como ciudadanos, no como sus súbditos, sino como sus señores, es una persona que queda absolutamente descalificada
para ser presidente de la República.